Bien, continuando con lo que es la inserción de la apertura de cuenta. Entonces vamos a ahora trabajar con los métodos necesarios, ¿no? para lo que es la clase cuenta. Entonces primero vamos a venir a la capa de datos, donde ya hemos trabajado algo con cuenta DAL, ¿no es cierto? Acá, bueno, aunque no hemos trabajado mucho, ¿no? Igual vamos a empezar a trabajar acá. Lo primero que vamos a hacer es un using de la capa común. No sé si ya hemos definido un objeto de la clase cuenta, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí la capa común. Y nos falta, ¿no? Un objeto de la clase cuenta, ¿no es cierto? Entonces vamos a... nos falta una clase cuenta, no un objeto, ¿no? Vamos a agregar acá lo que es una nueva clase y a esa clase le vamos a llamar cuenta. ¿Listo? Va a ser una clase pública. Y en esta clase vamos a trabajar con propiedades implementadas. Ya, para ver lo que es, por ejemplo, el ID de la cuenta. Acá, no sería un int, como el otro es un big int, acá sería un long, ¿no es cierto? ¿Sí? La fecha de apertura. Y así sucesivamente cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Miren, para que no sea muy grande el video, voy a crear la clase cuenta en la pausa, lo vamos a pausar y cuando terminemos vamos a mostrar el código, ¿listo? Muy bien, entonces ya tenemos acá lo que es definido los atributos de la clase cuenta que está en relación a lo que es la tabla. Hemos definido dos constructores, el constructor por defecto y un constructor que nos va a servir para hacer la inserción. Simplemente le vamos a enviar estos datos porque el resto de los datos o bien los tenemos como el ID del usuario o se autogeneran como el ID de la cuenta, la fecha de apertura, de actualización, etcétera, el estado y todo lo demás. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos un objeto de la clase cuenta. En lo que es cuenta DAL, vamos a venir acá. Vamos a cerrar esto. En lo que es cuenta DAL, vamos a tener también una propiedad aquí implementada con objeto de la clase cuenta. Se va a llamar, todos estamos creo trabajando con 3 letritas, ¿no? ¿Sí? Y miren, adicionalmente acá necesitamos, cuando hagamos el insert, le vamos a enviar un objeto de la clase cuenta, pero también una lista de clientes. Entonces acá vamos a definir una propiedad implementada. Le voy a llamar lista, ¿de acuerdo? Y la idea es que cuando insertemos nosotros ya le hayamos enviado esta cuenta y esta lista. Acá voy a definir los constructores de esta clase. El constructor por defecto y un constructor que reciba un objeto de la clase cuenta y reciba una lista de clientes. Esa es la idea. Cuando nosotros, ahora vamos a programar lo que es la inserción. Tenemos que suponer que ya nos han enviado un objeto de la clase cuenta y una lista de clientes, ¿de acuerdo? Voy a cambiar este nombrecito, lista clientes, ¿de acuerdo? Perdón, se me ha ido. Ahora sí. Bien, entonces acá, ¿qué vamos a hacer cuando insertemos? Suponiendo que nos están enviando un objeto de la clase cuenta y una lista de clientes.
primero las consultas, ¿no? Miren, tenemos que hacer un insert en cuenta, ¿no es cierto? Entonces acá voy a definir una consulta, una query, que le voy a llamar cuenta, para darnos cuenta que ahí vamos a hacer la inserción. Entonces, miren, en las cuentas, cuando hagamos una inserción, vamos a ver la tabla cuenta. Acá estamos abriendo. Creo que no hay ni una cuenta, ¿no? Era que nos creamos por lo menos algunita. La idea es que vamos a hacer un insert into la tabla cuenta, ¿no es cierto? Y los atributos que vamos a enviar, acá es uno la moneda, otro es el saldo, y finalmente para el insert, estamos acá en cuenta, creo que lo hemos cerrado ya cuenta, ¿no? Aquí está. Tenemos que enviarle moneda, el saldo y el ID del tipo de cuenta. Este es el insert que tenemos que trabajar. Es el que le vamos a enviar. ¿Listo? Pues miren acá, por ejemplo, en cuenta yo voy a crear una. Solamente mandándole, digamos, la moneda. Vamos a estandarizar acá. Perdón, vamos a revisar aquí un poquitito la metadata. No sé si trabajamos la moneda acá. Aquí lo vamos a hacer. Aquí está la moneda. No hemos escrito nada, ¿no? Pero acá vamos a poner, la moneda puede ser bolivianos, así. O dólares, ¿no es cierto? Ya, entonces miren acá, por ejemplo, para probar, vamos a insertar una. La moneda le vamos a enviar así. Vamos a suponer que tiene un saldo de, no sé, 1500. Y el ID del tipo de cuenta le voy a enviar un 1. Y algo así. Miremos si se nos ha creado o no. Sí, se nos ha creado. Vamos a revisar la cuenta. Ahí está, no tengo esta cuenta. Trabajamos con los IDs para darle un valor mínimo, ¿se recuerdan? En lo que es la identidad. Vamos a revisar esto. Trabajamos con un número inicial, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces ahí estamos manejando los números de cuenta y está respetando ese número inicial. Ahora, esta sería la inserción, básicamente, que haríamos en lo que es cuenta DAL. ¿De acuerdo? Una. Pero adicionalmente, nosotros cuando insertemos una cuenta, tenemos que insertar aquí en la tabla cuenta cliente más para ver qué clientes corresponden a esa cuenta. Entonces aquí miren, voy a definir otra consulta. Query cuenta cliente. Y básicamente aquí la inserción que tenemos que hacer, miren, vamos a probar acá. Tendríamos que hacer un insert into la tabla cuenta cliente. Y ahora, ¿qué valores tenemos que enviar? Tenemos que enviarle sí o sí el ID de cuenta, que no se autogenera porque es una clave foránea.
tenemos que enviarle a cuenta cliente. Voy a expandir de acá, más rápido va a ser. Tenemos que enviarle qué cliente es. Listo. Esta es la fecha de alta, no sé si se está generando automáticamente, vamos a revisar. Se está generando, ¿no es cierto? El estado se está autogenerando. La fecha de baja permite nulos, no le vamos a enviar. La fecha de actualización se genera. Bueno, y tendríamos que enviarle también el ID de usuario, que, bueno, nosotros tenemos que decir desde acá, ¿no es cierto? Tenemos que enviarle el ID de usuario. Acá también me estoy olvidando, tenemos que enviarle el ID del usuario, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que enviarle este valor también acá. Ahí está. Entonces son los valores que tenemos que enviar en cuenta cliente en una inserción. Y esto va a depender de la cantidad de clientes que tenga esa cuenta. Puede haber una cuenta con un solo cliente o puede haber cuentas que incluyan más de un cliente, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la otra consulta. Aquí está. Y vamos a reescribir esta primera donde nos faltaba lo que es el ID del usuario. Estas son las consultas que vamos a ejecutar. ¿Listo? Ahora, no sabemos exactamente cuántos, bueno, de momento no sabemos cuántos clientes van a pertenecer a una cuenta, porque nosotros hemos abierto que pueden ser muchos, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos crearnos una consulta, o sea, un comando para que ejecute el insert acá. Y aquí n comandos en función a la cantidad de clientes que pertenecen a esa cuenta, ¿no es cierto? Entonces, no sé si acá en methods ya tenemos un método que nos cree n comandos. Vamos a buscar acá. Tenemos create basic command. Y aquí tenemos un método que nos crea n comandos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces vamos a llamar a ese método para que aquí en cuenta DAL nosotros nos creemos una lista de objetos de la clase SQL Command. ¿Listo? Y bueno, a esto le voy a llamar cmds comandos. Primero lo vamos a instanciar. Y obviamente ya vamos a empezar a trabajar acá con las conexiones y llamando a los métodos. Entonces miren acá, estos comandos que tenemos acá va a ser igual a lo que es methods y a lo que es create n basic command, y aquí tenemos que enviarle cuántos comandos vamos a crear. Para lo que es la cuenta es un comando, ¿no es cierto? Y para lo que es la inserción en esta tabla cuenta cliente, está en función a la cantidad de clientes que le hemos enviado en esta lista, ¿no es cierto? En lista clientes. Entonces acá vamos a llamar this.lista clientes, ¿de acuerdo? Y tiene su propiedad que es count, que nos retorna cuántos clientes están en esta lista. ¿Se entiende? Ahora miren. Imaginen que acá nosotros ya tenemos una lista con comandos, ¿no es cierto? Si fuese, digamos, una apertura de cuenta con 3 clientes, al final nuestra lista de comandos sería de tamaño 4, ¿no es cierto? Porque siempre es 1 más la cantidad de clientes. Entonces vamos a suponer que la primera posición, para la posición de lo que es la posición 0 de estos comandos, va a ser para el query cuenta, para insertar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces miren acá, comandos en la posición 0, esto va a ser, reitero, para la cuenta. Con su propiedad que es command text, como son una lista de objetos de la clase SQL command, podemos hacer esto. Y vamos a asignar la consulta, va a ser query cuenta, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Aquí voy a colocar, asignamos las consultas y parámetros. Entonces, teniendo la consulta aquí, podemos agregarle ya en
lo que es comandos en la posición 0, podemos agregarle ya los parámetros, ¿no es cierto? Entonces en parameters.addWithValue, ya, y acá miren, un parámetro es la moneda. Voy a copiar directamente para los 4. Ahí está. Un parámetro es la moneda. Y de cuenta vamos a llamar a lo que es la moneda propiamente dicho. Otro parámetro es el saldo. Ahí está. Otro parámetro es el ID del tipo de la cuenta. Y el tercer parámetro es el ID del usuario. Que básicamente nosotros vamos a llamar de la clase sesión punto el ID sesión. ¿De acuerdo? Ahí están los parámetros. Ahora miren, para lo que es el resto de los comandos, tendríamos que asignarles estos parámetros para lo que corresponden en la inserción en cuenta cliente. Para eso vamos a hacer un ciclo for, ¿ya? Vamos a recorrer la lista de comandos, o sea, que vamos a recorrer hasta lo que es comandos.count, ¿ya? Pero no la vamos a recorrer desde 0 porque el comando de esta lista, el comando en la posición 0 ya lo hemos utilizado, lo vamos a recorrer desde 1, ¿ya? Y para cada uno de esos comandos, ¿ya? Comandos en la posición i, le vamos a agregar acá en su command text, ¿de acuerdo? Primero la consulta y luego le vamos a agregar los parámetros. ¿Ya? Por ejemplo acá el ID del usuario, que es un parámetro, el tercero, lo voy a escribir aquí abajo. Esto es en la posición i, va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? Va a seguir siendo el ID de la sesión. Otro parámetro que tenemos que agregar para la inserción es el ID de la cuenta. Ahora, ¿esto de dónde obtenemos? Todavía no hemos insertado la cuenta, pero tenemos que obtener ese valor. Ahorita vamos a ver cómo. Y el otro es el ID del cliente. El ID del cliente está en la lista que le estamos pasando, ¿no es cierto? Sería esta lista de clientes. Entonces, acá diríamos el ID del cliente va a ser igual a lo que es this.lista de clientes, ¿no es cierto? Esto, bueno, es en una posición, punto, y le vamos a pasar acá el ID del cliente, ¿no es cierto? Ahora, no podemos colocar en la posición i, porque la lista la tenemos que recorrer desde 0, ¿no es cierto? Y aquí estamos recorriendo una lista de comandos desde la posición 1. Entonces, simplemente acá le vamos a restar un -1 para que coincidan las posiciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo obtenemos lo de la cuenta? O sea, el ID todavía no se ha insertado y es algo que se tiene que autogenerar con identidad. Si estoy bien, en métodos vamos a buscar, aquí tenemos, bueno, la elección del tiempo actual, y aquí tenemos un método que se llama el getIdentityFromTable, ¿no es cierto? O sea que le enviamos acá a nosotros una tabla, el nombre de una tabla, y nos retorna qué valor se va a generar en la inserción. Entonces vamos a llamar a eso. Entonces, antes de hacer este ciclo, bueno, vamos a decir int, vamos a llamar a un id, y esto va a ser igual a lo que es la clase methods, y ese método que es getIdentityFromTable, ¿no es cierto? Y la tabla de la cual queremos obtener el ID que se va a generar es la tabla cuenta. Aquí le vamos a enviar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ese ID se va a repetir para todos, ¿no es cierto? Acá le voy a enviar este ID.
Y eso se va a dar porque no se olviden acá en cuenta cliente. Miren, si tenemos ya nosotros aquí una cuenta que es, vamos a volver a mostrar los datos de cuenta. Tenemos una cuenta que es la 100.000, ¿no es cierto? Entonces acá en cuenta cliente, vamos a revisar un cachito qué clientes tenemos. Bueno, acá tenemos también, por favor, se van a acordar de estos números, 1005 y 1008, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, en cuenta cliente, vamos a editar. Entonces, y de cuenta era la 100.000, ¿no es cierto? ¿Está bien? Cliente es para el cliente 1005, era 1005, ¿no? Fecha de alta se genera, el resto se genera. ¿Qué más es? El ID del usuario. Aquí 1 voy a colocar. ID de la cuenta 100.000 también. Y el cliente 1008. Y lo ha agregado el usuario 1, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces miren, así se están generando los datos. Tienen que corresponder. Entonces miren, el ID de la cuenta tiene, esta cuenta tiene 2 clientes. Y es por eso que acá se va a repetir esto, ¿no es cierto? ¿Está bien? Este mismo ID lo estamos poniendo dentro del ciclo. Ahí ya tendríamos los comandos armados y lo que tendríamos que hacer ahora es ejecutar los comandos. Ahora, tenemos acá la ejecución de, no sé cómo hemos trabajado, vamos a revisar la clase Methods, la parte de ejecución. Aquí tenemos un execute basic comando. Aquí tenemos la ejecución de 2 comandos, ¿no es cierto? Pero aquí ya manejamos transacciones, ¿no es cierto? Pero simplemente sirve para 2 comandos. No sabemos, no tenemos para, en este caso, varios comandos, ¿no? Aquí, miren, tenemos 1 y aquí esto es en función a la cantidad de clientes que tenemos. Entonces acá nos vamos a escribir otro método, ya, similar al anterior. Y no le voy a llamar execute to basic command, ¿de acuerdo? Le voy a llamar ejecutar n comandos básicos. No vamos a recibir esta vez 2 comandos. Lo que vamos a recibir en este método va a ser una lista de comandos. ¿Ya? Obviamente tenemos que manejar transacciones, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos manejar transacciones. Miren acá, voy a definir lo que es SQL Transaction. Ahí está, igual a nulo. Inicialmente. Y bueno, acá vamos a hacer un try. Con excepción, si hay una excepción, primero la lanzamos. Y obviamente acá vamos a hacer nuestro bloque final y más, ¿no es cierto? Donde tenemos que cerrar la conexión. Entonces miren, para cerrar la conexión y para trabajar en el try, bueno, si aquí defino un comando va a ser local. Aquí miren, voy a definir un objeto de la clase SQL Command. Voy a llamar cmd1, así. Y lo que voy a hacer es básicamente igualarlo al primer comando que tenemos. ¿Cuál es la idea? Que aquí este comando, así como es una variable más que todo global para lo que es el manejo de excepciones, aquí abra la conexión. ¿Está bien? Y si es que hay una excepción, se genera o no, perdón, aquí la cierro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y como la conexión aquí está abierta, ya podemos asignar en la transacción, ¿no es cierto? La conexión. Obviamente iniciando la transacción. ¿Listo? Ahora vamos a recorrer. Lo haremos con un for each directamente. Esa lista que nos han enviado. Aquí le voy a llamar cmds. Bueno, es cmds la lista que nos están enviando. Y miren, ¿qué hacemos con cada ítem de esta lista de SQL Commands?
lo primero que hacemos es agregar la transacción. Esto pertenece a la transacción tran, ¿no es cierto?, que le hemos llamado nosotros. Y luego lo ejecutamos. Execute non-query. ¿Está bien? Ahora, si no hay un error, hacemos el commit. ¿Listo? Y si se genera un error antes de lanzar la excepción, hacemos el rollback, ¿no es cierto? Entonces esto es similar a, bueno, al D2, pero recibe n, ¿no ve? Una lista de comandos y con un ciclo los está ejecutando. ¿Ya? Entonces acá en lo que es cuenta DAL, una vez que hemos armado todos los comandos, vamos a llamar a la clase methods y al execute nBasicCommand. Y lo que vamos a hacer acá es enviarle esta lista de comandos. O sea, acá le vamos a enviar cmds. ¿Listo? Con eso creo que estaría completo el método en la capa DAL. Vamos a llamarlo en la capa lógica de negocio, en Verel. Entonces, si tenemos acá cuenta Verel, acá ya tenemos. Entonces aquí de manera rapidita voy a definirme dos propiedades. Una que es un objeto de la clase cuenta, creo que le llame que, ¿sí? Y otro es una lista de objetos de la clase cliente, no recuerdo cómo ya le llamé. Es lista clientes, ¿no? Ahí está. Un primer constructor teníamos acá el por defecto. Y acá vamos a tener un constructor que nos reciba un objeto de la clase cuenta y una lista de objetos de la clase cliente. Bien, aquí aprovechamos para instanciar DAL también con esa sobrecarga que ya hicimos, enviándole esa cuenta y enviándole esa lista de clientes. Ahí está. Entonces cuando hagamos aquí la inserción, simplemente vamos a llamar lo que es DAL.insert. Ya está todo preparado, ¿no es cierto? Bien. Vámonos a la capa de presentación. Abrimos y vamos a programar el evento clic de este botón. Obviamente hay algunas validaciones que tendríamos que trabajar, pero por la premura del tiempo no las vamos a hacer. Ustedes ya lo van a hacer en su casa, ¿no? Ya. Veamos, primero tendríamos que crear un objeto de la clase cuenta. No sé si tenemos acá ya lo que es cuenta, no lo tenemos. Ya, pero sí tenemos acá ya lo que es la lista de clientes, ¿no? Ya se está creando eso. Entonces aquí vamos a decir que cuenta es igual a new cuenta y vamos a llamar al constructor, ¿no es cierto? Miren, acá en la interfaz no tenemos nada para la moneda, ¿no? Entonces acá simplemente tenemos dos radio buttons, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que trabajar con esto. Entonces miren, acá voy a definir una moneda, ¿de acuerdo? Y aquí miren, le vamos a asignar un valor. Si el RBT bolivianos bueno, is checked, ¿de acuerdo?
Bueno, acá es necesario, es obligatorio preguntar, ¿no? Ya. Si esto es verdadero, entonces moneda va a ser igual a lo que es el rbt bolivianos punto su content, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Si nos deja o no nos deja, sí. Y si no, va a ser el rbt $.content. Un ratito nos está dando un error, ¿no? Vamos a revisar un ratito la propiedad. Está bien, content bolivianos. Acá no sé por qué nos está molestando. A ver. Allá. Vamos a hacer un punto toString, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces miren, ya tenemos ahí la moneda. Entonces cuando creamos un objeto de la clase cuenta, si vemos el constructor para la inserción, necesitamos darle la moneda. Aquí estaría la moneda. Luego necesitamos enviarle el saldo. Ese saldo está con el saldo inicial, creo, ¿no? Le llamamos algo así ese textbox. Vamos a revisar rapidito. Depósito inicial, txt depósito, ¿de acuerdo? Entonces acá va a ser un double.parse el txt depósito.text, ¿de acuerdo? Y necesitamos enviarle el ID del tipo de cuenta. Esto está en el combo box. Bueno, esto hay que hacer una conversión, ¿no? Es un short.parse de lo que está en el combo box tipo cuenta selected value toString, ¿no es cierto? Y vamos a seleccionar el valor y lo vamos a pasar a cuenta. Entonces tenemos ahí ya creado lo que es cuenta. Aquí vamos a hacer un using de, bueno, ya tenemos BRL, ya tenemos BRL cuenta también. Entonces aquí vamos a instanciar lo que es BRL cuenta y le vamos a pasar acá esta cuenta y le vamos a pasar la lista de clientes. ¿Listo? Ahí ya le hemos pasado. Simplemente haríamos un BRL cuenta.insert después, ¿no es cierto? Con eso se insertaría todo. Acá haríamos un messagebox.show cuenta creada con éxito. Quiero llamarle acá transacción, ¿de acuerdo? Transacción efectuada con éxito, porque estamos haciendo una transacción siempre acá, ¿no? Ya. Y vamos a hacer un this.close. Ya lo vamos a cerrar. Nos falta limpiar, hacer varias cositas, pero lo que nos interesa acá a nosotros es que funcione esa inserción, para ver si va a funcionar la transacción o no. Vamos a probar. Bien, nos logueamos, ingresamos y hacemos una apertura de cuenta. La fecha está bien. Vamos a decir que es una cuenta corriente. ¿En qué moneda? Bolivianos, ¿no? Un depósito inicial de 1500. Nos falta validar, ¿no? Que sea mayor o igual, ¿no es cierto? Miren, tenemos acá un depósito mínimo, ¿no ve? Simplemente es validar, no es mucho problema. Acá también, si digo apertura, va a aperturar, pero nos falta validar que existan acá clientes, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a dejar para después, ¿ya? Acá voy a elegir uno. Quiero crear una cuenta así mancomunada con 3. Y esta de acá, ¿listo? Ahí está, vamos a probar. Entonces se va a ingresar una cuenta corriente a nombre de estas 3 personas. ¿Listo? Transacción efectuada con éxito. Se nos ha cerrado. Y revisaremos la base, que es lo que más nos interesa. Primero, esta es la cuenta. Miren, tengo la cuenta 100.001, ¿no es cierto? Con estos datos. ¿Ya?
Miren tipo de cuenta 4, qué usuario ha sido y miren la fecha y hora a la que ha sido. Vamos a revisar ahora cuenta cliente. Y aquí están, miren las 3 personas que hemos elegido para la cuenta 100.001. ¿De acuerdo? Entonces con esto está funcional la aplicación. Reitero, acá una vez que nos falta validar algunas cositas, que es acá, si pongo digamos 10, debería decirme error en el depósito, ¿no es cierto? El depósito inicial tiene que ser tantos dólares, tantos bolivianos, que es cuestión de simplemente jugar con ifs. Lo otro, acá también, si no agrego clientes, me lo va a aperturar. Debería preguntar si este data grid tiene registros o no, ¿no es cierto? Son cuestiones básicas de validación que ustedes ya lo pueden implementar, porque también ya trabajamos en algunas ventanas con eso, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos la transacción, ¿listo? Y ahí vamos a concluir este video.